Y esta tarde, precisamente, la diputada federal suplente María Elena Pérez Jaén presentó una demanda de juicio político contra el senador de Morena, Adán Augusto López, coordinador, además de la bancada de Morena en el Congreso. Bueno, lo anterior lo hizo y lo decidió por actos y omisiones que presuntamente favorecieron al crimen organizado, el crecimiento y la operación de la barredora en ese estado durante la gestión precisamente como gobernador en esa entidad, gestión que duró 2 años afortunadamente, pero en esos 2 años fueron más que suficientes para acabar prácticamente con todo lo que se conocía y con los establecimientos de paz en el estado de Tabasco. Por eso el día de hoy, esta noche, agradezco con mucho gusto a María Elena Pérez Jaén, ella es diputada suplente del PAN, para platicar más acerca de esta demanda penal contra el todavía, sí, coordinador de Morena en el Senado de la República. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal, Max? Muy buenas tardes. No es demanda penal, es una demanda de juicio político. Una demanda de juicio político, correcto. Bueno, esta demanda de juicio político va acompañada pues, de un paquete, de una cantidad de pruebas que Claro. no solamente son significativas, que están a la vista de todos, sino que son contundentes. ¿Cómo va a seguir este proceso? ¿En qué momento lo va a comenzar? ¿Y cuáles son los primeros puntos en los que tenemos que poner atención? Bueno, sí, muy buena la introducción que hiciste. Y bueno, lo hice yo en mi calidad de ciudadana, presentando formalmente ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados esta demanda de juicio político contra el senador Adán Augusto López Hernández, porque además este escrito, como bien lo mencionas, está respaldado por informes oficiales de inteligencia militar obtenidos como producto de la vulneración, el hackeo y filtración de documentos del servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional que hizo, recordemos, el colectivo Guacamaya, conocidos como lo de Guacamaya Leaks. Uh-huh. Y así, pues, como notas periodísticas y muchas evidencias que señalan a López Hernández de haber permitido, encubierto y beneficiado redes criminales en Tabasco, y particularmente a esta organización delictiva de la Barredora, pues que era liderada por Hernán Bermúdez, y continuó durante su gestión como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pues de dicha entidad. Este señor estuvo de 2019 a 2024 y hoy se encuentra bajo custodia federal. Y bueno, en las últimas horas y desde ayer, bueno, más bien desde ayer han estado diciendo que él fue despedido. Y no es cierto, el señor renunció, o sea, quieren engañarnos, ¿no? Porque Uh-huh. dicen que Hernán Bermúdez, él fue despedido. No es cierto, él renunció en enero de 2024 y casi con bombo y platillo lo despidieron, ¿no? A ver, en estos informes, que es en lo que yo baso, principalmente, pues esta demanda de juicio político, eh, está toda la información donde se señala que tenían conocimiento de las actividades delictivas. Y el senador Adán Augusto López se llama a sorpresa y dice, yo me enteré de esto hasta que llegué en agosto de 2021 como secretario de Gobernación, y yo ya era secretario, y por qué fue lo de Guacamaya Leaks. O sea, todo esto es una mentira. Hay 30 informes de inteligencia militar que describen perfectamente lo que estaba ocurriendo. Y hay un tema muy importante. El que era director general del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audómaro Martínez, tabasqueño, que además esos informes que fueron pues, hackeados y se dieron a conocer a la opinión pública, hablaba de los informes que es lo que llaman Centro Sureste del Centro Nacional de Inteligencia. Ellos ya habían reportado todas estas acciones delictivas y en el cual estaba involucrado este señor Uh-huh. de Hernán Bermúdez, y era el secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco. Así es. Entonces, a ver, quiero, si me permites Sí. decir, a ver, en estos reportes de inteligencia militar están fechados el 2, 22 y 25 de febrero de 2021, y luego otro el 22 de marzo de 2021. Y aquí habrían advertido al gobierno federal sobre estas actividades delictivas de Bermúdez y de la Barredora. Estamos hablando del 21. Uh-huh. Todavía era gobernador
Adán Augusto. ¿Desde cuándo tenían esta información? Pues ahí la tenían. Entonces, López Hernández ha sostenido en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva, el pasado 21 de julio, que dijo lo que ya mencioné, que solo tuvo conocimiento de las actividades delictivas de Bermúdez y La Barredora. Dice que hasta el 29 de septiembre de 2022, cuando, se revelaron los informes de inteligencia militar, estos que fueron sustraídos, eh, ya habían sido desde un año antes, entonces mucho más de un año. Entonces, él está mintiendo. Y la verdad que quiere confundirnos el senador, pero ya apuntan el propio gobernador de Tabasco, que es morenista, pero ya ante la ingobernabilidad que se está viviendo en Tabasco, pues una ingobernabilidad producto de pues las luchas intestinas de estos grupos delictivos, Javier May tuvo que salir desde finales del año pasado a señalar a Dan Augusto López. Uh-huh. ¿Por qué lo protegen, Max? Es la pregunta. ¿Por qué están protegiendo a Dan Augusto López Hernández? ¿Por qué lo protege la presidenta? Porque dice, no hay ninguna denuncia. Bueno, por lo pronto ahí hay una demanda mía, es la primera que se presenta ante la Cámara de Diputados, ya hay una demanda de juicio político, donde yo estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación de Dan Augusto López hasta por 20 años, y así como la apertura, de haberlos, de los procesos penales correspondientes. Tienen las pruebas ya, esto deberá de seguir un procedimiento dentro de la misma Cámara en la sección instructora, y yo lo que espero es que esto proceda también al Senado, porque después primero es la Cámara y luego ya la Cámara de Diputados y luego pasa a la Cámara, al Senado de la República. Uh-huh. Entonces, porque ahí ya se procede a instaurar el juicio político para que posteriormente el Senado, que se erige en jurado de sentencia, determine la destitución e inhabilitación del senador Adán Augusto López. Así es, tienen el agua hasta el cuello, no saben de qué manera explicar, exacto, siguen mintiendo, porque además, cuando nos hacemos esa pregunta, ¿por qué lo protegen? Será porque, seguramente si está involucrado, esto puede salpicar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que lo calificó como su hermano político. Además, fue su corcholata para las elecciones, fue el precandidato de la elección de Andrés Manuel López Obrador, además de los otros que estaban considerados para esta carrera política, pero además también, pues todo el entramado, si no pudieron hacer absolutamente nada con el secretario de Marina de la administración de López Obrador, pues seguramente esa debe ser la razón. No quieren salpicar al expresidente por todo lo que esto representaría. Pero además, con esta falta de moral, de ética, de decencia, no tienen vergüenza, siguen haciéndonos creer que estamos equivocados y que ellos tienen todas las pruebas, cuando usted, diputada, tiene en este expediente las pruebas que dicen lo contrario. Entonces, se convierte en un ejercicio de tu palabra contra la mía, y eso ¿cuánto tiempo puede durar? O sea, este estira y afloje, esta discusión, este debate, ¿hasta dónde puede llegar cuando ellos no tienen argumentos para defender tantas acusaciones, tantos hechos y un estado además de ingobernabilidad en el que quedó esa entidad a partir de su administración? Y hoy el periódico Reforma, en su portada, pues ya menciona algo que se sabía, que el huachicol se disparó en el gobierno de Adán Augusto López. Uh-huh. Y luego hay una nota muy interesante en la primera página del periódico Reforma, cuando Andrés Manuel va a pasar unas vacaciones allá, y resulta que están los actos de violencia, o como le llaman en general, de violencia, quema de vehículos, uh-huh, de asesinatos, que esto pues de alguna manera le cuesta la salida a este hombre, ¿no? Sí. O sea, cuando Tabasco vivía, dice, quema de vehículos, ataques a comercios, tiroteos, intentos de motín en los penales, pues desatados luego de que el 22 de diciembre de 2023 los agentes estatales intentaron asesinar al que le llaman el Prada y a Carlos Tomás Díaz, el licenciado Tomasini, operadores de La Barredora y subordinados del abuelo, de todos estos líderes criminales de ahí, que solamente, Max, se puede entender esto, porque fueron protegidos, prohijados por los gobernantes. Y desde 2016 es donde se supone nace La Barredora. En el 2019, en enero de 2019, Adán Augusto, que toma protesta como gobernador,
Ese mismo año lo nombra secretario de Seguridad Pública a Hernán Bermúdez. Entonces, él continúa con con el gobernador interino, no se daban cuenta. O sea, eso es como, nos ofenden la Sí, inteligencia, claro. y a los tabasqueños también, y a todo el país. Pero además no solamente se extendió en todo Tabasco, sino que se corrió también hacia Chiapas y Veracruz. Entonces, toda esa zona gobernada por la barredora. Y es más, las denuncias ayer que salen, es que todos los días nos vamos sorprendiendo, que el propio Hernán haya de testigos protegidos, ya hay denuncias donde él los extorsionaba con el tema del huachicol. Sí. Dueños de gasolineras, de lo que padecieron en Tabasco, en manos de Hernán Bermúdez. Pero claro, Max, o sea, el hecho de señalar a Dan Augusto, pues como bien lo mencionas, pues es señalar al hermano de sangre, o de leche, no sé cómo, su Su hermano compinche político, de sí. Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, sí, es una situación sumamente lamentable, vergonzosa e inexplicable, pero estaremos al pendiente entonces de cómo va este proceso de la demanda de juicio político que va a entablar contra el todavía coordinador de los senadores de Morena y también cómo es que van a proceder legalmente si es que todas estas acusaciones que son más que evidentes, pues lo pueden también poner en una situación parecida a la del exsecretario de Seguridad del Estado de Tabasco. Senadora, muchísimas gracias. Perdón, diputada federal María Elena Pérez Jaén, diputada federal suplente por el PAN. Le agradezco mucho esta conversación, esta comunicación y estaremos al pendiente de este proceso judicial entonces contra contra Dan Augusto López. Y nada más, si me permite, son 2 minutos esto. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué es tan importante el juicio político? Porque no solo estamos hablando de responsabilidades administrativas o, como ya se mencionó, de omisiones en el servicio público. Estamos hablando de probables delitos como tráfico de influencia, cohecho y encubrimiento. Y porque un país democrático no puede darse el lujo de mirar hacia otro lado cuando hay indicios tan claros de que el poder se usó para proteger al crimen organizado. Muchísimas gracias, Max, por esta oportunidad. Al contrario, diputada, muchas gracias a usted por la conversación y estaremos atentos a este proceso. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Mientras tanto, el gobernador actual del estado de Tabasco, Javier May, se pronunció sobre la detención de Hernán N., asegurando que su administración mantiene la política de cero impunidad. Pero bueno, esto lo dice, pero se refleja todo lo contrario. Detalló que serán ahora las Fiscalías Generales del Estado y también de la República las encargadas de llevar a cabo todas las acciones correspondientes. Además, señaló que actualmente se desahogan audiencias y pidió esperar el curso de las investigaciones. Vamos a retomar sus palabras. El senador ha dejado muy claro que si es requerido, él va a acudir, se va a presentar. Entonces, digo, no somos iguales, nos han querido vincular que somos lo mismo, ¿no? Que es igual, no. Aquí no hay cero impunidad, aquí no se solapa a nadie, no se encubre a nadie, no se pacta con nadie, ¿no? Aquí es, lo hemos dicho desde el principio, desde que entramos al gobierno, que vamos a cumplir un año, ¿no? Ya. Nosotros fijamos muy bien, ¿no? Cuál era el trazo, qué era lo que queríamos, ¿no? Y uno de los compromisos era garantizar la paz. ¿Sí? Bueno, y durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada también si las Fuerzas Armadas seguirán actualmente administrando las aduanas. Ella contestó que sí, con todo y los antecedentes que hemos conocido, y sobre todo pese a los escándalos de huachicol fiscal en el que se han visto involucrados y que han visto la luz de las últimas semanas de todas estas personas involucradas. Servidores públicos, empresarios, en fin, una célula gigantesca. Pero además la mandataria explicó que las personas encargadas de las aduanas terrestres pertenecen o son personas retiradas del servicio de la Sedena. También, mientras pues esto sigue sucediendo y sigue generando un escándalo, el caso de las aduanas portuarias, bueno, la responsabilidad, sabemos sobre esto, sigue recayendo sobre la Marina. Vamos a escuchar lo que dijo. ¿Mantener a las Fuerzas Armadas como administradoras de las aduanas? Sí, ya lo había dicho. Bueno, el administrador es Rafael Marín, es un civil. Él es el titular de la de la Agencia Nacional de Aduanas, la ANAM. Hay varios civiles que están en puestos directivos y de responsables de cada una de las aduanas. En el caso de tierra son
de retirados o en servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional y en el caso de puertos de la Secretaría de Marina. Y cuando escuchamos esto tenemos que recordar inmediatamente que el exsecretario de Marina y sus dos sobrinos, que fueron parte de esta red gigantesca de huachicol, de corrupción, que estuvieron involucrados, bueno, pues ahí nos podemos seguir preguntando por qué entonces con estos antecedentes se le sigue encargando a la Marina, aunque estén retirados, las actividades terrestres sobre las aduanas en nuestro país. ¿No le parece no solo sospechoso, sino además complicado de entender? En fin, una alcaldesa de Morena, bueno, fue encontrada, ¿saben dónde la encontraron? Hicieron un cateo en el rancho del sobrino del capo de capos, de Rafael Caro Quintero, sí, del generador de los principales cárteles de nuestro país, el cártel de Guadalajara. Bueno, pues es esta mujer que usted ve en pantalla. Se trata de Gabriela Alejandra Ortega, alcaldesa de Colipa en el estado de Veracruz, quien según los reportes fue encontrada en un cateo al interior del rancho Los Quintero, que está ubicado en la Vega de Tor. ¿Qué hacía ahí adentro? Ahí es justamente cuando nos preguntamos qué hacía este personaje dentro de un lugar que además es propiedad de uno de los capos más importantes detenidos ya en Estados Unidos. Bueno, según los reportes, el rancho sería propiedad de José Gil Quintero, sobrino del fundador de Caro Quintero, precisamente el cártel de Guadalajara. Él además es identificado como uno de los principales generadores de violencia de la zona costera del estado veracruzano. Además, el secretario de Gobierno, Ricardo Agüed, confirmó que ese mismo lunes se reunió con la alcaldesa de Colipa, sí, a ella, quien fue retenida por la Marina y el Ejército en dicho operativo. Sí, la retuvieron. Vamos a ver qué explicación da y por qué estaba en este lugar, qué hacía ahí. Y con ese cargo público, por cierto, vamos a escuchar lo que se dijo al respecto. Alrededor de las 8:30 de la mañana recibí a la alcaldesa para explicar que había sido un operativo federal, que ella estaba al tanto de cualquier circunstancia y que no tenía, a su juicio, ningún problema. Y bueno, fue lo que vino a hacer hace un momento. Ella dice no estar y está presente, ella se siente, inclusive estuvo enferma el fin de semana, trajo comprobantes de que estuvo ella en un aspecto de salud y está atenta a cualquier investigación, según sus dichos, y estuvo aquí presente ahorita en la mañana con un servidor. Y mire, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta la actual administración federal, la capacidad de producción de amapola del cártel de Sinaloa en esa entidad ha disminuido 94% debido a las operaciones del Ejército y de la Guardia Nacional y también de la transición hacia las drogas sintéticas. Pero de acuerdo con un diagnóstico de la Secretaría de la Defensa Nacional, disponible por cierto en la Plataforma Nacional de Transparencia, a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, las Fuerzas Armadas localizaron en sus patrullajes extensiones por hasta 186 hectáreas de amapola en promedio cada mes. Y otro caso polémico se está dando en la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuántos más vamos a seguir escuchando? Bueno, ahora con el llamado Cártel de los Chupasangres. ¿Qué es lo que hace esta nueva organización delictiva? Bueno, se trata de un grupo de empresas que ofrecen servicio de banco de sangre y laboratorios, pero que han sido multados por prácticas desleales y ilegales. Ellos primero tienen contratos que la Secretaría de la Defensa Nacional no ha podido eliminar. Pero ¿de qué se trata todo este procedimiento? ¿De qué se trata ahora este nuevo modus operandi en donde ahora la sangre es una moneda de cambio? Bueno, aquí se lo explicamos en esta investigación especial de nuestro compañero Daniel Ibáñez. De acuerdo con el medio Reforma, los hospitales y clínicas de la Secretaría